Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos a este primer encuentro del ciclo de charlas virtuales que inauguramos este año. Al igual que el año pasado, estas charlas las hemos organizado de manera conjunta con la Fundación Itaú y con el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio de la Facultad de Ciencias Económicas, así que les agradecemos por el trabajo que hemos realizado conjuntamente para poder lanzar nuevamente el ciclo de charlas. Como les dije, es la primera charla que tenemos este año y al módulo en sí lo hemos llamado "Tengo una idea de un negocio y ahora qué", ¿no? Como esta idea de decir, bueno, tengo una idea, ¿cómo arranco? ¿Por dónde empiezo? O tengo un negocio, ¿cómo lo potencio? ¿Cómo lo desarrollo? Hoy por eso nos pareció interesante empezar con la temática de hoy, que es el negocio también se diseña, que va a estar a cargo de Eugenia Campos. Ahora la voy a presentar como corresponde, ahí está Euge. Pero aprovecho también para invitarlos a los próximos encuentros que ya tenemos programados, que van a ser el 22 de abril a las 18 horas, este jueves no, el siguiente, que va a tratar sobre metodologías ágiles, va a estar a cargo de Franco Castelo. Un poco la idea es, tengo esta idea, bueno, la diseñé, la ordené, ahora quiero ver si funciona. Y la siguiente charla la tendremos programada para el 13 de mayo a las 18 horas. Vamos a hablar de triple impacto y va a estar a cargo de Agustina Irureta. Queremos comentarles que tenemos una novedad. Este año estamos lanzando un espacio que son encuentros emprendedores, que están diseñados para que ustedes, emprendedores, puedan compartir sus experiencias, puedan interactuar, pueden hablar de la realidad que están atravesando. Y esos espacios están coordinados por un tutor, por un mentor, para que puedan interactuar entre ustedes. Así que son espacios que son muy ricos porque el diálogo es emprendedor-emprendedor. Aquellos que estén interesados en participar en este espacio de encuentros emprendedores, al final de la charla les vamos a poner una encuesta en el chat del canal de YouTube mirando la transmisión. Va a aparecer un link a una encuesta, le pedimos que completen esa encuesta y además los que estén interesados pueden dejar ahí su mail y les vamos a hacer llegar la información de los encuentros emprendedores. Se van a realizar una vez por mes y el primero es el 6 de mayo. Ahora sí, me queda agradecer a la Secretaría de Bienestar Estudiantil y a la Secretaría de Extensión Universitaria y nuevamente a la Fundación Itaú. Decirles que durante toda la charla va a estar habilitado el chat para que ustedes puedan hacer llegar las consultas y al final vamos a abrir un espacio para que Euge pueda contestarlas. No me queda nada más que presentarla como corresponde a Eugenia Campos, que es magíster en Dirección de Empresas, y además cuenta con formación en negocios, tecnología y cultura, es tutora, entrenadora y asesora de emprendimientos y comunidades emprendedoras, y tiene una amplia experiencia en el mundo de las .com. Así que yo les diría que aprovechen a Euge, le doy la bienvenida y le agradezco que nos esté acompañando. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias Eugenia, Ceci, Gustavo, toda la gente de la Fundación y de Económicas por este espacio que les brinda a todos los emprendedores y las emprendedoras y a mí por formar parte hoy de este encuentro. Empecemos a conversar y les pido, como dijo Euge, que cualquier duda que ustedes tengan o que quieran que charlemos, tenemos un espacio reservado para el final de la charla. Lo que sí, como no voy a estar pudiendo mirar el chat, escríbanlo y después Eugenia me los va a resumir y vamos a responder y a poder interactuar. Bueno, ¿estamos listos? Empecemos. Le pusimos el título del negocio también se diseña porque hay una obviedad que podríamos pensarla cuando un emprendedor, una emprendedora lleva adelante un proyecto, que es tiene que tener algo que hace su propuesta, algo que quiere vender, que quiere ofrecer, y eso claramente lleva un proceso de pensamiento, de construcción, y eso es el diseño. Quizá lo que no queda tan obvio es que también hay algo más o tan importante como la propuesta que hace, que tiene que ser desarrollada y diseñada, y es el vínculo con los clientes. Esto es un poco la esencia de lo que me gustaría poder transmitirle hoy. Cómo es que cuando uno piensa o está llevando adelante un emprendimiento, tiene que pensar a la vez
no solo lo que quiere hacer el producto, sino para quién, este cliente o estos clientes, y esto se hace en forma simultánea. ¿A dónde voy con esto? Que si pensamos en un emprendimiento, su principal fortaleza es el mismo emprendedor. ¿Por qué? Porque puede ser flexible en la toma de decisiones. El emprendedor, por suerte, o el equipo emprendedor, mejor dicho, depende nada más que de los que están llevando o liderando este emprendimiento para decidir. Esa es una gran ventaja a comparación de una empresa que a lo mejor ya tiene una estructura y las decisiones se demoran más. Entonces, dos cosas importantes. Que el emprendedor aprenda, digamos, a no solo poner su esfuerzo en desarrollar el producto, sino también poner el mismo esfuerzo en ir desarrollando el cliente. Esto es como la esencia o la filosofía de lo que seguramente leyeron, estudiaron, o los invito a que consulten también muy buenas presentaciones que están acá, de otra gente que expusieron sobre metodologías de desarrollo de cliente, o metodologías Lean Startups, o metodologías ágiles. Con algunos de esos nombres seguramente la escucharon. Ahora, este emprendedor, dijimos que es, o esta emprendedora, digamos, su tiempo y su cabeza es su principal activo, con lo cual necesita ponerla en lo que es más importante para su emprendimiento. En las diferentes etapas, sobre todo en el arranque de un emprendimiento, tiene que ser capaz de detectar cuál es el mayor riesgo o dónde está esa traba que tiene hoy. No siempre digamos, según el estadio en que va avanzando, va encontrándose con diferentes dificultades. Y es quien tiene que evaluar estos riesgos, ¿no? ¿Cómo evalúa el riesgo? Si vemos ese gráfico, nos da una idea con humor de qué se trata el riesgo. No todos los riesgos son importantes en cualquier momento. Algunos serán de baja probabilidad y otros de bajo impacto. Con lo cual, la energía y la cabeza la debería poner en aquellos que representan una alta chance o posibilidad de que ocurra y también un mayor impacto en el negocio. Ahora, ¿cómo hacemos para que en una misma cabeza o en varias, si tenemos la suerte de tener socios de nuestro emprendimiento, podamos focalizar en esto? Porque bien sabemos que el emprendedor de alguna forma hace de todo un poco al mismo tiempo, con lo cual su cabecita, que es su mejor activo, la tiene que poner, saber poner y dedicarle tiempo a aquella cosa que detecte que es clave donde está parado hoy. Imaginemos, acá viene el primer tip, pensar en tips de emprendedores y de gestionar un emprendimiento es bastante complicado, pero creo que todos podríamos coincidir que el más importante tiene que ser este, ¿no? El principal activo de un emprendedor es su tiempo, tiene que ponerlo con lo que le representa lo más crítico para su negocio. Así que el primero lo primero. Imaginemos que instalamos una aplicación que se llame GPS crítico y lo que nos ubica es, no decido sobre todo al mismo tiempo, o por lo menos decido priorizando aquello que puede ser de alto impacto para mi emprendimiento. Bien, yo trabajo con emprendedores hace más de 20 años. Cuando arranqué en sistemas, lo que más me gustaba de esta carrera, y por eso me decidí, era esto de aprender diferentes, de la tecnología como un puente para otras disciplinas o para cualquier tipo de empresas, y que nunca me iba a aburrir con eso. Y así fue, y por suerte fue así. Y también me dio el placer de conocer emprendedores cuando arranqué inicialmente mi carrera. Y eso hizo un camino de ida, digamos. Entonces, querer compartir con ustedes alguna historia de algún emprendimiento que enfrentara una situación conflictiva y que pudiera salir adelante, era lo que quería traerle hoy. Y la verdad que me costó encontrar un caso, porque nada, hay una diversidad de proyectos enormes, si uno va por el lado de productos o de servicios, cuesta. Entonces, les propongo, ya que estamos todos acá reunidos, se tomaron el tiempo, están seguro en sus hogares, con tranquilidad, apaguen los celulares, o no, si están viendo por el celular no, pero traten de evitar lo que los pueda distraer un rato que dure esta presentación, y los invito a viajar en el tiempo. Les quiero contar una historia muy lejana, pero súper, súper interesante, que este cambio de perspectiva nos va a predisponer a estar más abiertos y a entender si cómo esta empresa resolvió este conflicto nos puede servir de alguna forma ahora como una inspiración. Es una empresa que fue pionera, que supo tomar una decisión a tiempo. Era un momento con muchos cambios sociales y tecnológicos en una ciudad
que todo estaba creciendo aceleradamente. De repente se quedó obsoleto la tecnología que hacía y con eso todo el emprendimiento. Perdieron un mercado. Era una empresa de origen inglés, podría haber cerrado y se podría haber ido. Pero sin embargo, supieron rediseñar su negocio, descubrieron un nuevo cliente y crearon un mercado nuevo. Ahí, en su mercado, donde la tecnología era obsoleta, pudieron encontrar que esa tecnología podía ser innovadora en otro mercado. Pero algo muy interesante surgió también con esta empresa, que fue un icono cultural. Es un personaje que vamos a descubrir en un ratito, que estoy absolutamente convencida que todos en nuestro hogar tenemos su presencia. Si van adivinando de quién se trata, si quieren escríbanlo en el chat y después vamos a ver si hubo gente que lo supo ver. Bueno, bienvenidos, el negocio está servido. Aquí empezamos la presentación entonces, viajando en el tiempo. No sé si se dan cuenta qué es esto. La compañía se llamaba Compañía Primitiva de Gas. Era una fábrica de gas, se hacía con carbón. Esta es una foto del año 1890. Esto es en Retiro, y lo que ven al lado de esas carretas, esto es Buenos Aires, es la primera estación de Retiro. Esto es lo que hoy sería la Torre de los Ingleses o la Torre Monumental. Esta empresa se dedicaba a eso, energía a gas. Energía a gas. ¿Qué hacía con esa energía a gas? Cosas maravillosas como el alumbrado público, que en su momento arrancó primeros 500 faroles en 1853. Esos faroles estaban solo alrededor de las 2 o 3 calles empedradas alrededor de la Plaza de Mayo. En el 56 ya se llevó el alumbrado público, son las fotos que están viendo ustedes, en el Cabildo y en la Catedral y en la Municipalidad. Lo que están viendo a la derecha, estas son fotos, digamos, de esos años. Lo que están viendo a la derecha es la Recoba. Era una construcción que estaba en medio de la Plaza de Mayo, cuando antes eran 2 plazas. Era un comercio. Este era un emprendimiento con mucha proyección. Imagínense que recién arrancaban a poner faroles que eran a velas, los estaban cambiando con la última tecnología, que era gas. Era maravilloso. Era el momento donde empezaba a transformarse la ciudad de Buenos Aires y a pasar a tener esta visión progresista que se quería tener de metrópoli. En el 1910 ganan un contrato para el alumbrado público de toda la ciudad de Buenos Aires, empiezan a expandirse, se juntan con otras empresas, venía todo maravilloso hasta que a alguien se le ocurrió inventar la electricidad. Ya hemos escuchado algo. Bueno, básicamente sí. Lo que les decía era que una innovación tapó a la otra. Vino la energía eléctrica y desplazó a la energía gas como sistema para el alumbrado público. Las fotos maravillosas son de 1910, donde para los festejos del centenario se iluminaron la plaza, la Avenida de Mayo, que estaba recién inaugurada. Entonces, la empresa de la Compañía Primitiva de Gas o se volvía a Inglaterra o tenían que ver qué hacía con todas sus instalaciones de gasómetros y sus redes de gas que había empezado a instalar en todas las ciudades. Básicamente, lo que llegaron a la conclusión es, bueno, busquemos un mercado nuevo, vayamos a los hogares. Vayamos a los hogares y que la energía que se use para la cocina y posteriormente calentar el agua y demás, fuera a gas. Era una oportunidad enorme porque había un clima de época de modernidad y de progreso. Y esto representaba posibilidades nuevas para el hogar donde, digamos, ellos detectaban esta oportunidad. Sin embargo, si hubieran hecho un FODA, yo me preguntaba si sabían hacer un FODA, evidentemente lo sabían, más allá de la técnica, ya a ustedes también se los recomiendo que hagan, es muy sencillo, es una herramienta muy sencilla, pero te ubica rápido. ¿Dónde estás parado en relación al contexto, no? ¿Qué puede ser una oportunidad? ¿Qué puede ser una amenaza? ¿Y cuál puede ser tu fortaleza y tu debilidad? Ellos encontraron que tenían varias fortalezas, de hecho tenían una red de gas bastante interesante, aunque no llevaran a todas las casas, tenían los gasómetros, tenían ese conocimiento, tenían las importaciones de la materia prima que necesitaban para hacer el gas, y tenían la oportunidad enorme de abrir un mercado nuevo, revolucionando lo que era en los hogares. Pero también notaron que la gran amenaza era que no sabían si era una cuestión de adaptación cultural.
si la barrera cultural de cambiar el uso y la modalidad de cocinar en los hogares podía ser una traba. Esto me trae el segundo tips importante que me gustaría que pudiéramos prestarle atención, que tiene que ver con esto de si realmente comprendo a mi cliente. Ellos se dieron cuenta que no conocían demasiado qué pasaba en los hogares. Sí se dieron cuenta que las mujeres eran las dueñas de ese espacio hogareño. Entonces tuvieron que hacer una, como podríamos decirlo, una conexión emocional, empatía, como bien el dibujo de Quino nos muestra, Guille, con esa señora que llora, quien le quiere compartir el chupete, que se trata de qué tanto conozco yo en profundidad a este nuevo mercado o a este dueño público. Nos puede ayudar tener alguna noción para entender qué motiva la compra, qué haría que esta gente que sabe cocinar de una forma ahora le esté interesada en esto. Se habla mucho de conectar o de conocer a nuestro cliente entendiendo sus problemas o sus necesidades. Hay varios trabajos como el que les comparto ahora, después van a tener acceso a la presentación, que se agrupan de alguna forma las necesidades. Entonces, una necesidad podría ser el estatus, es el deseo de posición social. La cocina podría trabajar sobre ese deseo. Comer es el deseo de consumir alimentos, el orden es el deseo de organización, y así podemos identificar en la lista de deseos fuertes que tenemos los humanos, cómo podríamos generar esta empatía con las amas de casa. Y así fueron que detectaron que las mujeres tenían un rol importante de economas, un concepto mucho mayor al de la comida, a cocinar, porque era la administración de gestionar esos ingresos para transformarlos en una comida. Recuerden que en esa época, tratemos de seguir metiéndonos en época, imagínense que se cocinaba con leña. La leña, las cocinas de leña eran muy sucias y además yo calculo que será como hacer un asado, que tenés que estar encima del fuego porque o el fuego tarda o el fuego se quema, y bueno, acá, digamos, tenía esa complejidad de que no podías tener demasiada libertad y tenías que cocinar en función de lo que te permitía tu herramienta. Y también había un clima de época de modernidad y de progreso social. Todas las transformaciones importantes de nuestra ciudad comienzan, en la ciudad de Buenos Aires, comienzan en esa época. El obelisco todavía no estaba, la calle Corrientes era calle Corrientes, no era avenida, no estaba hecho el ensanche, y así un montón de aspectos de modernidad que recién se empezaban a implementar. Conclusión, realmente comprender al cliente tiene que ser hacer esta conexión y entender. En este caso, ellos descubrieron el rol de economas de las mujeres, ser buenos solo en los atributos que más valora el cliente. ¿Sí? ¿Qué atributos emocionales o funcionales? Acá descubrieron que como era un sistema que nadie conocía, no sabía ni cómo se cocinaba, ni qué cocinar, ni cómo se utilizaba. Entonces tenían que desarrollar una campaña de educación. Entonces, si tuviéramos que desarrollar la estrategia que utilizaron, tiene que ser algo parecido a este, ¿no? Una empresa donde establece con su vínculo una fuerte conexión en las amas de casa, una conexión del tipo aspiracional, donde la estrategia era demostrar y enseñar, si no, la barrera de entrada no le iban a poder saltear. El modelo de negocios era un modelo de clientes fidelizados. ¿Qué significa esto? Que el cliente, una vez que ingresaba y compraba la cocina en el sistema de gas, iba a tener una baja rotación, iba a continuar a lo largo de mucho tiempo con ellos como clientes. Y esto es coherente con el modelo de ingresos. Tenemos un modelo de ingresos inicial, de que puede ser la transacción por la compra de los artefactos o de la instalación del gas hacia las casas, y también un consumo continuo que tiene que ver con la tarifa de uso de gas. Y posteriormente se inventaron otros. Entonces, el segundo tip sería ese. La comprensión del cliente también tiene que ver cómo yo diseño mi vínculo con el cliente, qué tipo de cliente tengo y cómo hay una coherencia entre este modelo de cliente y mi modelo de ingresos. Para que vean esta empresa, cómo mostraban, estas son fotos reales de 2 sedes que tenían para mostrar las cocinas, y este es un edificio bellísimo, 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 de Alejandro Christoffersen, un arquitecto muy conocido, que actualmente se puede visitar, creo que es la Casa de Cultura, que era donde funcionaba la compañía. Eugenia, ¿vamos bien? Eugenia, dame una señal.
Sí, vamos bien, vamos bien. Es que ya hablo tan en silencio que digo, me estoy hablando sola. Bien. Estas son algunas imágenes de las revistas donde se publicaban. Había también una época donde era todo muy gráfico, ¿no? La prensa gráfica había empezado a masificarse y así se vendía. Por ejemplo, la paz en el hogar depende de la cocina. Miren cómo el hogar, ¿no?, era como muy importante. Y eso era la evolución de las cocinas. Pero el verdadero acierto es este. El gran acierto fueron las ecónomas. Fueron mujeres que contrataban, donde hacían demostraciones de lo buenísimo que era cocinar. Eran recetas que hacían a la vista de la gente y la gente así aprendía a cocinar. Se hacían en varios lugares, se contrataba gente para eso. Y no sé si alguno reconoce quién es esa señora que está acá a la derecha, pero ahí comienza nuestro icono cultural. Aquellos que quieran arriesgarse a poner en el chat, a ver si reconocen a esta pionera absoluta. Si no, les voy adelantando. Así también nació una estrella, Doña Petrona C. de Gandulfo. Yo estoy segura que en cada uno de estos hogares tenemos la presencia de ella. Quizá en algún libro de cocina de la abuela, quizá en alguna versión más o menos actualizada que se compró. Esta señora era tan carismática que generó otros emprendimientos vinculados justamente a este rol y a esta vinculación con estas amas de casa que veían en la cocina mucho más que el hecho de cocinar. Tal es así que en la radio tuvo un programa de más de 25 años, en la tele un programa de más de 20 años. Pero el gran suceso fue este. Escribía los libros de las recetas de cocina, los publicó por su cuenta, les voy a contar cómo fue que lo hizo, y vendió más de 3 millones de ejemplares, 200 ediciones. Dicen que es el tercer libro más vendido del país, después de la Biblia y del Martín Fierro, y que en algunas ediciones lo superó. Bien, todo tiene un final, por lo menos para la original compañía primitiva de gas, que bueno, estas cosas, lo público y lo privado, digamos, es expropiada cuando se genera la Dirección Nacional de Gas del Estado dentro de lo que en ese momento era YPF. Esta empresa que se supo que diseñó una estrategia de vinculación innovadora con sus clientes, llega a su fin. No llega a su fin el sistema de gas que todavía queda hoy en día, y nos queda este recuerdo impresionante que seguro ustedes se lo cruzaron muchas veces sin tener idea de qué se trataba, por lo menos eso me pasaba a mí, que es el único gasómetro que queda en pie en toda la ciudad. De los, no sé si había más de 100, pero había un montón de gasómetros, y este fue el único que queda en pie y ya es declarado un monumento bien de interés histórico nacional. Pero nos quedó un icono cultural. Doña Petrona C. de Gandulfo generó marca propia. Tanto fue la conexión emocional que ella estableció con su audiencia y así lo entendió, que continuó elaborando no solo para YPF, ahora, porque el gas en las casas demoró años en instalarse, con lo cual siguieron invirtiendo a este rol de las ecónomas, sino que ella supo ser su propia productora y generadora de contenidos en la radio, en la gráfica, en los libros y en la TV. Es decir, a partir de reconocerse como marca propia, pudo flexibilizar su propuesta de servicios a partir de sus contenidos. Tal es así la marca registrada que ella enviudó del señor Gandulfo hace muchos años, volvió a casarse, estaba muy feliz, pero siguió sosteniendo el apellido porque ese apellido ya era parte de su marca registrada. Ahora, ¿cómo logró esto? Ella, evidentemente, supo leer perfectamente el mapa de entorno, el mapa de época, no de época, de épocas. Tuvo 50 años. Todos esos sucesos que yo les mostré fueron 50 años de presencia en el mercado. Era un mercado emergente en su momento, después se fue estabilizando, pero ella se supo adaptar perfectamente a los cambios. Las necesidades de las amas de casa del 1930 no eran las de los 70, no eran las del 50 y no eran del 60. Este cuadro de mapa de oportunidades, después al final les recomiendo, lo pueden ver por varios autores, pero al final les recomiendo uno en particular. Es como mirar la foto de lo que pasa afuera. ¿Qué tendencia clave hay? ¿Qué fuerza de la industria? ¿Qué pasa a las fuerzas macroeconómicas del momento? ¿Qué fuerzas de mercado hay? Ya supo entender los cambios tecnológicos que había,
los cambios mediáticos. Esto era el boom de los medios masivos de comunicación. En ese entonces surgió la radio y surgió la tele. Ella fue pionera en absolutamente, ya el gráfico también lo adoptó. Pero también los cambios de consumo y que su audiencia se fue actualizando. Abuelas, o sea, de sus colegas, sus pares, sus hijas y seguramente las terceras generaciones. Ahora, esto de tener una identidad propia, se trata de poder encontrar algo en lo cual diferenciarse. Hay una estrategia muy interesante, un libro que se llama El Océano Azul o El Océano Rojo. El Océano Rojo es una metáfora de un mercado que está como muy lleno de competidores, y el Océano Azul es encontrar pequeños nichos o mercados donde uno puede navegar en tranquilidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, conectando con atributos o con necesidades que no están resueltas todavía. Es esa inteligencia en saber conocer tanto al cliente que uno descubre una conexión diferente que quizá otro todavía no descubrió. Doña Petrona esto lo entendió y fue absolutamente pionera. Quizá en el cuadro de las necesidades encontró necesidades nuevas. Con el tiempo esto fue creciendo. ¿Cómo creen que pudo haber hecho eso ella? Miren esto que decía ella, por ejemplo. Las dudas me las pueden consultar por teléfono y las recetas completas me las piden por carta. O sea, ella en todo momento entendió quién era su cliente y en todo momento tenía el oído pegado a su cliente. Acá no existían las redes sociales. ¿Saben lo que era escribir una carta y responder una carta en esos tiempos? Seguramente ella supo entender este cuadro de atributos y encontró nuevos. En su momento sería, por ejemplo, ocasiones particulares, las bodas, los casamientos. Los catering no eran comunes, digamos, ahí la comida se cocinaba en el hogar. Después encontró la parte de nutrición, el rol de la nutrición, y también con Cormillot el tema de adelgazar, de dietas, alimentación para adelgazar, o nuevas tecnologías como la cocina, la olla a presión. Bueno, ella supo ir evolucionando. Un pequeño cuadrito para darnos una idea de esta evolución. Llegó a Buenos Aires, ella era de Santiago del Estero, buscando una oportunidad como muchas otras personas que emigraron internamente, ¿no? Vio ese cartelito en la compañía de gas y se ofreció, y ganó por su carisma y se convirtió en la líder absoluta de las Economas. Pero eso no, digamos, no se conformó. Ella por su cuenta empezó a escribir los artículos porque se da cuenta que la gente donde iban le pedían las recetas. Por eso que empezó a incursionar en las revistas. Enseguida sale la radio, ella también participa de la radio siendo su propia productora y quiere escribir un libro. No tuvo mucho éxito con la editorial, no le dieron bola básicamente, pero se la rebuscó ella haciendo su propia impresión. Negoció con las imprentas, con una imprenta, pidió plata a un amigo, hizo la primera tirada, se llevó los libros a su casa, 3.000 libros, y se agotaron. Y así sucesivamente hasta llegar al super éxito bestseller que fue a lo largo de todos los años. Bueno, después surge la tele, que la tele también estuvo 20 años en un programa que absolutamente la disparó la fama. Pero esto no se dio de un día para otro, y no se dio porque sí, más allá del encanto personal y la actitud que evidentemente tenía, ¿no? Le tomó desde que arrancó en los trabajos, en los talleres de demostración con la compañía primitiva de gas, hasta que arrancó el libro, 6 años. Tuvo 6 años de escuchar al cliente, de entender lo que necesitaba y de darse cuenta que había una oportunidad latente cuando las mismas editoriales le dijeron que no tenía sentido. Tanto sentido le encontró ella que fue capaz de financiárselo por su propia cuenta. O sea, estamos hablando, Eugenia les decía que había un taller para validación de mercado, que es el taller que viene con Franco, tiene que ver con eso, ¿no? Algún tipo de herramientas o tips que seguramente Petrona no lo sabía, pero lo hizo perfectamente, que era valido con el mercado paso a paso, primero en los talleres abiertos y después con el feedback de las lectoras, las revistas y las oyentes. Se dice que en los programas de radio, de tele, cuando era el suceso máximo, llegaban 400 cartas de la teleaudiencia por día al canal. Imagínense esta necesidad que ella veía que existía en la gente y no estaba evidentemente del todo resuelta. También supo diversificar las propuestas. En el primer libro independiente, que se tradujo en libros en forma continua, con tiradas sucesivas, pero también logró estas producciones en la tele que fueron patrocinadas y talleres privados que dio hasta el día que falleció, bueno, hasta que ya era muy grande,
vivió hasta los 94 años. Y el valor que tiene hoy la marca, ¿no? 50 años de presencia en el mercado. Y esto tiene un legado que continúa. Hoy hay un museo, hay estudios sociológicos de Doña Petrona, como lo que ustedes están viendo, un libro que estudia la domesticidad en la Argentina. Hay un libro que hizo Gas del Estado, donde reconoce la unión entre Doña Petrona, la cocina y el gas. Todos estos libros algunos los pueden conseguir en internet. También se hizo un estudio, ella como mediática o como promotora de esto de los medios masivos y del rol televisivo, digamos, de las cocineras. Hoy, por ejemplo, Narda Lepe es una actual gastrónoma muy conocida, también arrancó haciendo un programa en la tele que tenía que ver con reversionar las recetas de Doña Petrona. Algo muy curioso, a mí me gusta mucho ver cómo algo cuando crece, cómo es interpretado por otras disciplinas. Acá un artista y dramaturgo como Alfredo Arias hizo en el 2011 con Casa Proa una muestra que se llamaba Patria Petrona, y que eran las obras, las tortas icónicas del recetario de ella, pero hechas en cerámica con muestras de indumentaria de Pablo Ramírez y también una obra de un artista, de un pintor. Miren cómo lo describe. Un desplazamiento poético de la memoria que invita a la apropiación activa de un imaginario. Impresionante, ¿no? Lo que se convirtió Doña Petrona. Estas son fotos de la muestra. Y escuchen esto. Habla de lo que hacía Petrona, que él la vivió de chico, ¿no? En su infancia. Habla de cómo organizarse sola todo el día como ama de casa y empieza a fragmentar el día en horas, en minutos, en abrir una puerta, en cerrarla. Es fabuloso, es una cosa como kafkiana. Y aconseja a la mujer belleza y descanso y lecturas. O sea, miren el rol de ella, que era como una consejera de la mujer del hogar, ¿no? Y esto es un pensamiento impresionante. Ella es como Mariquita Sánchez de Thompson. Petrona crea el himno nacional en una cocina. Y en la representación teatral que se da en la televisión con Juanita, es un poco la dama Patricia con la chinita que la acompaña. Se pone en funcionamiento todo un sainete histórico muy profundo. Juanita, no sé si lo recuerdan, me da cosa decirlo, porque es como que uno se delata la edad, pero a veces uno dice, ¿me haces la Juanita? Que es como ayudar y ser el soporte de uno en algo. Juanita era la cocinera o la asistente que le asistía en todos los programas de televisión. Y claro, se daba esto de que, nada, busquen videos en YouTube que es fantástico ver cómo era este vínculo también. Pero quizá no fue la primera mujer que se encargó de tocar el tema de la gastronomía en nuestro país. Hubo otra pionera que es Juana Manuela Gorriti, que es tucumana, es salteña, su padre, su tío, todos eran próceres de la independencia. Ella viajó, se tuvo que ir del país, vivió en Perú, en Bolivia, en otros países, y escribía y tenía como en su casa, dicen que era como un centro cultural, ¿no? Estaba muy vinculada con todas las movidas artísticas, y escribió un libro de cocina que fue, miren el tipo de innovación, una creación colectiva. Le pidió a las amigas que tenía de todos estos países o ciudades donde ella vivió, que le escribieran sus mejores recetas. Y este recetario se transformó en un recetario de toda Latinoamérica, con lo cual es un doble valor. El hecho de haber sido escrito en 1890 por una mujer que, digamos, se vendía este libro, y también porque cuando uno lee la lectura, esto lo buscan en internet y lo encuentran. Tienen, por ejemplo, esta receta. Colocar tarros de leche en el lomo de un caballo y hacerlo trotar una legua para obtener un helado. Y digo, es maravilloso, porque miren, acá no había, evidentemente, los inventos y las tecnologías que tenemos, pero rescato no solo el relato de época, sino esto de pensar en una creación colectiva. Bien, ¿qué reflexión uno puede traer de estos casos? Evidentemente, entendieron al cliente, aprendieron con él. No es te entiendo y ya está, es una foto continua de un vínculo que se crea en conjunto. Diseñaron nuevos productos a partir de ese vínculo, mientras crecían. Esto es el proceso de validación, de no hacer las cosas solo, de pensar en que si sirve o no sirve para ese otro a tiempo, mientras lo pienso. Evidentemente supieron leer el clima de época y se apropiaron de las tendencias de consumo, diría tecnológicas también,
y encontraron una diferenciación. Y si empezás a estudiar un poquito la historia y lees un poquito más de cómo lo hicieron, nunca lo hicieron solos. Siempre tuvieron Petrona, el esposo de ella, el segundo esposo, por ejemplo, el que le gestionaba, digamos, todo esto que es una marca registrada, cómo se manejaban los libros. Los productores tenían socios que eran grandes pioneros también de la televisión. Entonces la pregunta es, ¿estarán vigentes algunos de estos tips hoy? ¿Podemos pensar que algunos de estos problemas o desafíos que tuvieron hace más de 100 años hoy siguen vigentes? O hace 50 en el caso de doña Petrona. ¿Qué más podríamos sumarle hoy? A mí una sola cosa me vino a la mente, algo muy actual que no tengo dudas que tanto Manuela como doña Petrona podrían hacer, que quizás estarían interesadas en la movida de la comida vegana, y también quizá podían aprovechar, para no tener que andar negociando con la imprenta o pidiendo plata a los amigos, el financiamiento colectivo. Hoy existen herramientas de cultura colaborativa, hay emprendimientos que se dedican a que la misma comunidad te ayude a financiar tu producto o tu servicio. Hoy traje este ejemplo vinculado a, podríamos pensar, a lo editorial, pero podríamos pensar más que nada a los contenidos en general, ¿no? Existe el concepto de preventa, donde vos podés ofrecer lo que querés hacer, la gente te compra con algún tipo de beneficio o descuento o un extra, como el ejemplar firmado o algo que vos les quieras ofrecer, y lo que te garantiza es el dinero antes de producir. No solo el dinero antes de producir, sino la certeza de que hay mucha gente que ya estuvo interesado. Esta gente, por ejemplo, se llama Abre Cultura, es la que ofrece a los creadores este tipo de servicios. ¿Y cómo lo piensan ellos? Dice, fue pensar de cero cómo nos gustaría que fuese la relación entre un creador o creadora y un sistema de producción y distribución de cultura. Es un ejemplo que me gustó, me parece que está muy alineado a lo que estamos viendo y que sirve, por ejemplo, estas son las capturas de pantalla de su Instagram, donde podemos ver que el valor que se le puede ofrecer no solo es la preventa y la cercanía, sino el desarrollo de la comunidad, donde esta diversidad de productos también es una posibilidad. Por ejemplo, hacer con libros digitales o libros impresos o algún otro tipo de material de soporte que genere una diversidad de precios, de precios y de productos en la oferta. Bien, pasando en limpio los tips que vimos hasta ahora. El principal activo de un emprendimiento es la cabeza de los socios, de las socias, del equipo fundador. Entonces pongamos la cabeza en funcionar en aquellas cosas que son críticas. No, estamos en 1000 cosas, pero es el único que son los únicos que se van a poder encargar de las cosas que hacen un impacto real en el emprendimiento. Pongamos atención ahí. 2. No alcanzan con conocer al cliente, hay que comprenderlo, hay que ir más allá, hay que entender esos motivos de compra que están más relacionados al tipo de necesidades y a oportunidades que esto despiertan. 3. Generando una identidad propia. La identidad propia se genera en base a esta cercanía con el cliente que me va a permitir reconfigurar mi oferta de servicios a la vez que voy aprendiendo del cliente. 4. No te quedes solo. Por suerte, las redes funcionan, hay que entender dónde estamos parados con ese mapa de entorno para entender también cómo es la cadena de valor trabajando. Y dentro de esa cadena de valor, ¿quién nos planea en algo? Bien, les voy a dejar una respuesta posible a este tema del riesgo. Esta es una solución. Si arman un buen equipo, a lo mejor así pueden saltear los obstáculos más importantes. Seguramente habrá otras soluciones, pero esta me parece que es la base, sin duda, de cualquier equipo que puede crecer. Algunas recomendaciones, estas son las cosas, los libros, digamos, que les puede servir para estos temas. A la derecha están cualquier libro, a ver, no sé, los desafíos que vayan a la casa suya, lo pregunten a sus madres o alguna tía, algún amigo que tengan ahí, a ver si tienen algún libro de estos de doña Petrona, si es verdad que está en cada casa, si conocen a Juanita, pueden conseguir cualquiera de estos otros libros, los del Metro. Bueno, casi todos se consiguen en internet. Y después
Para mí, el que sigue siendo muy vigente son los 2 libros de Diseñando la propuesta de valor y Generación de modelos de negocio. Creadores, o sea, que generen algún tipo de contenido que se llama Diversificar, lo buscan en internet, es gratuito, de Alex Paredes Lazo, también es buenísimo, es muy interesante. La estrategia del Océano Azul también lo consiguen en español y les ayuda a pensar en forma diferenciada, sobre todo si su mercado es muy competitivo. Y el método Lean Startup tiene que ver con metodologías ágiles. Este también es un modelo recomendado, un libro recomendado, quizá no encaja tan bien en todos los proyectos, pero para eso yo les recomiendo también que miren el resto de las presentaciones anteriores y las presentaciones que vienen, que van a ver mucho de esto de cómo validar con el mercado. Le paso la palabra a Eugenia y vemos las preguntas. Muy bien, acá estoy. Muchas gracias, Euge, muy clara. Gracias a ustedes y disculpen todos estos fallidos tecnológicos que tuvimos en medio. No pasa absolutamente nada, muy interesante el recorrido histórico. Seguro que muchos han conocido a Doña Petrona. Y los que no la han escuchado, bueno, se han enterado de un poco de su historia en esta charla. Les cuento que pueden ir dejando las preguntas en el chat. Yo voy a empezar con una que se hizo al principio, que no tengo el nombre de la persona que lo preguntó, pero nos preguntaba si es más conveniente generar un emprendimiento a partir de un problema que de una idea. Totalmente, no hay dudas. Mira, es un tema que uno se pregunta siempre, porque hay gente que viene con el tema resuelto. Mira, hice esto buenísimo y aquí se lo querés vender y te imaginás un público consumidor. Es un esfuerzo enorme y nunca sabés, es la peor de las situaciones, tener algo resuelto y buscarle un público. Lo ideal es hacer el trabajo, cualquiera, tampoco vas a decir, bueno, ¿qué hace falta en la humanidad? Y yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? El emprendedor sabe qué le gusta, cuál es su pasión. Mi sugerencia es, que no la digo yo sola, digamos, pero hagan algo que los emocione, hagan algo que conozcan realmente, o hagan algo que tengan ganas de aprender lo suficiente, porque eso lo van a necesitar en cualquier negocio. Después, entre ¿cómo decirlo? Sus habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que saben hacer o que tienen ganas de aprender? Y lo que detectan en ese segmento es donde surge el emprendimiento. Pero tiene lugar a conocer al otro lo que necesita. A veces se habla de problemas sin solucionar, a veces se habla de necesidades sin satisfacer, y en los proyectos más culturales se habla de una conexión emocional. Yo les traje este ejemplo porque se da todo. Hay diseño industrial, hay mucho atributo emocional, hay contenidos audiovisuales, digo, es súper rico desde donde vos lo quieras ver, pero si fue exitoso fue porque se dieron todas las cosas. El producto era bueno porque respondía a solucionar el problema. Si ella no hubiera conectado, ella no vendía artefactos, ella vendía esta conexión, necesidad que detectaba de las mujeres en el hogar. Obviamente las empresas la patrocinaban porque quería que su producto estuviera en ese sistema y en esa conexión. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí, clarísimo. Tenemos una pregunta más que, bueno, quizás puede tocar otro tema, pero por ahí es interesante que las pueda responder. Si se puede conocer lo que frustra al consumidor y cómo podría hacerlo. Mira, lo ideal, vos acá puedes tener 2 miradas. La mirada de qué la hace feliz y qué lo frustra. O sea, cualquiera de las 2 te puede servir enormemente para encontrar esta conexión, porque vos podés resolver algo que la frustraba. En este caso, capaz que frustraba la suciedad, la monotonía, el sentirse una esclava de la cocina a leña, pero quizá en la cabeza, si vos hablabas con esa mujer, ¿qué querés? No te podía decir que era una cocina a gas, porque no se había inventado o no sabía lo que era. Pero si vos podías establecer un vínculo, ¿qué haces? Y cocino. ¿Y qué te cansa de eso? Y es una mugre. Y es de prolijo. Y mis tiempos no los controlo. Con lo cual vos podés decir, mira, ojalá existiera un artefacto que se limpiara solo, que las soluciones después han sido otras.
podrían haber sido un producto de limpieza buenísimo para la cocina a leña. Digo, si vos atacás una solución de que están cansadas de la suciedad. Los mejores lugares para encontrar frustraciones es ir a la página de queja de los productos de la competencia o que tiene que ver con ese público. O sea, si la gente se queja que pasa eso, te está dando información de una necesidad no resuelta. ¿Cuál? Bien, los canales, ahí hay un espacio, ahí hay una oportunidad. Totalmente, y tiene que existir, porque si alguien se queja es que no hay posibilidad de que haya algo mejor. Mientras haya un malestar, puede haber algo que lo resuelva. Quizá el malestar hay que encontrar la fuente y la causa que lo origina, ¿no? Bien. Bueno, Euge, muchísimas gracias por habernos ilustrado con todo este material. Seguramente generaste más expectativas para seguir con otros temas. Y aprovecho esto último que charlamos para invitarlos a ver la charla que viene, que es el 22 de abril, sobre metodologías ágiles, donde vamos a charlar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo hago para verificar cómo fue la experiencia? Digo, si esta idea funciona, no funciona, si tiene futuro, si no. Así que los invitamos a compartir la charla que viene. Te refuerzo porque para mí, de mi experiencia real de trabajar con muchos emprendedores, el problema no son que les faltan ideas. Yo conozco emprendedores tan creativos, tan llenos de ideas, que el problema es cómo elijo la idea que mejores resultados tiene o que más chances tiene. Y eso es validando con el mercado. Por eso sugiero que vengan a esta charla, que busquen información, digamos, me parece que es la diferencia. No creo que sea una falta de ideas, sino de cómo valido con otro que no sea yo y mis ganas y me entusiasmo, ¿no? Tal cual. O sea, además de eso, que me lo diga, por acá sí o por acá no. Genial, buenísimo, clarísimo. Bueno. Lo último, antes de despedirnos, decirles que tienen en el chat de los canales de YouTube la encuesta. Les pedimos por favor que la completen, siempre nos sirve saber sus opiniones y qué temas y qué temáticas les gustaría que trabajemos en próximos encuentros, así que pueden ingresar y ahí también pueden dejar sus datos para que los convoquemos a los encuentros emprendedores que estamos organizando. No los entretengo más. Muchísimas gracias, Euge. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado y continúen aprendiendo que servir todo este tipo de encuentros. Seguro. Y para los que preguntaban, la charla queda grabada en el canal de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta al canal y para que también lo que pueden hacer es compartir con alguien que no pudo presenciar la charla, se la pueden compartir. Lo último que me queda es agradecer de nuevo a la Fundación Itaú, a Gustavo, al Centro de Estudiantes Nuevo Espacio y los esperamos a todos el próximo 22 de abril con la charla de metodologías ágiles.